Hola amigos, bienvenidos al episodio 4 de Gambito de Vida, una analogía transversal entre el ajedrez y la vida. Hoy, ajedrez y símbolos. Y para eso está con nosotros Juan Napoli, doctor en letras. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, todo Gracias bien. por invitarme Por a favor, un charlar un placer rato. que estés acá con nosotros. Bien. Bueno, Juan, la primera pregunta que se me ocurre, doctor en letras. ¿Qué es Sí. un doctor en letras? ¿Cuál es el campo de acción de un doctor en letras? Bueno, eh, muchos me piden recetas o cosas así que lamentablemente no puedo hacer. Un doctor en letras es ni más ni menos que un profesor en letras que se ha recibido de profesor, ha trabajado de profesor durante toda su vida, como es mi caso, en colegios secundarios y en la universidad, y Está que en bien. determinado momento decide dedicarse a la investigación y hacer lo que se llama una tesis doctoral. Ajá. Elegir un tema, que en mi caso fue el tema de la condición humana en un tragediógrafo griego que es Eurípides, y escribir una tesis defendida ante un jurado que certificó que soy docto en ese tema, que conozco Ajá. todo lo que hay que conocer sobre ese tema. Eh, Bien. Después, el campo de acción está vinculado con la carrera universitaria. Yo soy Claro. profesor desde el año 1986 en la Universidad Nacional de La Plata, en la Cátedra de Lengua y Literatura Griega, y ahí, lógicamente, la posibilidad del título máximo, que es el doctorado, te abre la posibilidad de crecer dentro de lo que es la docencia y la investigación a nivel universitario. Bien. Bien. ¿Por qué los griegos? Digo, ¿tenés ascendencia griega? ¿Siempre te No, gustaron la filosofía? ciertamente. Lo primero que hay que aclarar es que son los griegos clásicos, no los griegos modernos. Si uno va a Grecia, como me tocó ir por suerte hace unos años, todo lo que sé de griego clásico me sirvió bastante poco, porque han pasado Ajá. 25 siglos entre el griego Claro, que un nosotros tiempito. estudiamos y el griego que se habla ahora. Entonces, lógicamente, el interés está por el periodo clásico de Grecia, que es entre Homero, el siglo 8 antes de Cristo, y diríamos el inicio de la iglesia, los padres de la iglesia en los primeros siglos de nuestra era, toda esa época que incluye a los filósofos griegos, a los Aristóteles, Platón, Sócrates y tantos otros, ¿no? Parménides, Anaxágoras, Anaximandro, y ¿Mm? los tragediógrafos, ¿no? O los autores teatrales, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Bueno, ¿no? Todo eso es el campo de acción, lo que nosotros tratamos de estudiar en su lengua original para tratar de entenderlo, y por esto que un poco era el tema de mi tesis doctoral y que ojalá pueda ser hoy el tema de nuestra charla, que tiene que ver Ah, con acercarse a comprender qué es el hombre. Es que es una pregunta compleja, difícil de arriesgado. responder, arriesgada. ¿Qué es la condición humana? ¿A qué avatares está sometida? Y cómo se enfrenta con el destino, con la nada, con la muerte, con la existencia. Esas son las preocupaciones que creo que todos tenemos, y, y el acercamiento a los griegos, de alguna manera, nos plantea aquellos mismos interrogantes desde aquellos que lo plantearon por primera vez. Por eso acercarse a los griegos es hacerse las preguntas de siempre con ojos renovados, con ojos maravillados. Ujú. Y bueno, y ciertamente el ajedrez tiene mucho también de estas preguntas, ¿eh? Y ahí te dejo Claro. con la incógnita.
Claro, muy porque bien. muchos de Vos sus sabés que, símbolos están sí, vinculados con estas cuestiones. bien, Sí. bien. Vos sabés que vos hablás de los griegos y, digamos, a mí me resuena con lo filosófico, ¿no? Sí. Y nombraste a Homero. Yo de Homero lo único que conozco es la Ilíada y la Odisea como tragedias griegas, ¿no? Como Nombraste a epopeyas, Sófocles. como Epopeya, epopeyas. está bien. Y ¿Cuál conoces es todo. la característica de una epopeya? Y la característica de una epopeya es que es un relato, no es una escenificación. Una tragedia es Ajá. una obra de teatro, en donde las Ah, acciones se bien, representan sobre la escena. En cambio, en la epopeya tenemos un relato sobre los hechos, hechos que constituyen normalmente la historia de un pueblo. Esto distingue una epopeya de una novela cualquiera. El poema claro. del mío Cid es la gran epopeya Sí, de el pueblo español en su guerra contra los moros, en su independencia. ¿Ah? el La, campeador. la Ilíada es la gran epopeya del pueblo griego en su lucha con Troya en Asia Menor, eh, y bueno, y los héroes que fundaron de alguna manera la identidad de los griegos, ¿no? Esto es una ¿Y epopeya. por qué, ¿Y por qué te acercaste vos a esto específicamente? Bueno, las respuestas son siempre difíciles. Uno empieza de adolescente con el gusto por la lectura. Empieza a leer, yo leí mucho de adolescente, digo 14, 15 años, a los novelistas rusos como Dostoyevsky sobre todo, leí todas sus obras, y allí se habla de los griegos y de los planteos filosóficos y de la cuestión de la ética y de cómo debe obrar. Y en el colegio tuvimos buenos profesores que nos hicieron leer la Ilíada y la Odisea, que nos hicieron leer el Creadores. Edipo Rey, y eso me empezó a gustar y entré a la carrera de letras, para estudiar letras. En literatura estudiamos todas las literaturas, pero Bien. justamente en la carrera de letras, una de las cátedras, la cátedra de griego, me atrapó con estas lecturas que nos daban. Si a mí me gustaba ya leer la Ilíada en castellano, leer el Edipo Rey en castellano, la posibilidad de leerlo en griego te descubre un mundo nuevo de cuestiones que, bueno, son apasionantes. Y, Claro, claro. y allí entonces me quedé cerca de la cátedra, empecé a hacer después de los 4 años que tenemos de griego, empecé a hacer seminarios, eh, participé en un concurso para poder ser ayudante, bueno, y ahí comenzó toda la trayectoria académica, ¿no? Pero, Bien. insisto, siempre el problema principal o el atractivo principal es el desafío de responder los grandes interrogantes que, que acucian al hombre de todas las épocas, Claro, y que en los claro. griegos se plantean por primera vez. Hay Bien. un famoso filósofo norteamericano que dice que eh, toda la historia de la filosofía son notas a pie de página de los diálogos de Platón. Platón ya Bien. dijo todo. Platón ya Claro. dijo todo. Ahora todo lo que hacen los demás es rebatir un argumento, corregirlo, mejorarlo, agregar algo, un detalle a todo lo que dijo Platón. Creo que es un Bien. poco exagerado, pero un poco marca la importancia que tiene la filosofía de Platón, la filosofía de Aristóteles, eh, Claro. y ciertamente la tragedia griega, eh, que está siempre en el origen. Hoy en día, con todo este problema de la violencia contra la mujer y de las cuestiones de género, eh, es impresionante cómo se han escrito nuevas obras de teatro sobre el tema de Medea. Ajá. Medea es una tragedia griega que por primera vez plantea el tema de una mujer
traicionada, engañada por su esposo, maltratada, y que decide tomar venganza. Y la venganza es la más cruel para el esposo y para ella, porque es matar a sus ¿Cuál propios es? hijos. Matar a sus propios hijos. Porque los quiere a los hijos, pero el deseo de venganza es mayor. Bueno, ese tema, ¿Qué tema la venganza? el tema de la venganza, sí, claro, el tema de la venganza, el tema de la venganza por un amor despechado, ¿no? Mira, Yo suelo contar una anécdota que es, me parece muy interesante. Una profesora que daba clase en Estados Unidos nos cuenta que en una clase en el Bronx, para alumnos latinoamericanos, explicó todo el tema de Medea, ¿no? Cómo Medea había traicionado a su familia. Medea es una bárbara, no griega, que por amor a Jasón, el héroe griego, son de los traiciona a su argonautas, me familia. suena. Ah, claro, por supuesto. Medea justamente le da le señala el camino para recuperar el vellocino de oro en la expedición de los argonautas. Entonces, traiciona a su familia, traiciona a su patria, se va con Jasón, tiene hijos con Jasón, van a Grecia y en Grecia Jasón decide casarse con otra, Ah, porque le va a dar un mayor estatus, una mayor situación, una mejor situación social. Y entonces Medea está en mira. esta situación de decir, bueno, volver a mi casa no puedo. Traicioné a mi familia, maté a mi hermano, hice sufrir a mi padre. Quedarme acá voy a ser una paria, bárbara entre griegos. Eh, y entonces decide esta venganza terrible, ¿no? Y contaba esta profesora que contó el mito de Medea ante los alumnos, y al otro día viene una muchacha nicaragüense con dos hijos chiquitos que había estado en la conferencia y le dijo: profesora, yo quiero hablar con usted porque yo soy Medea. Oh, Este, yo vivía en Nicaragua, un ingeniero norteamericano vino a Nicaragua, ahí lo recibí, nos enamoramos, yo traicioné a mi familia para volverme con él a Estados Unidos, tuvimos dos hijos y ahora él me deja para casarse con la hija de un industrial, y a mí me abandona en medio de Estados Unidos sin papeles, sin nada. ajá. Digo, la actualidad del mito, la Claro, actualidad claro. del mito. Por eso hay más de 2000 Medeas escritas por distintos poemas, por distintos autores, en el siglo XX y XXI. Qué loco, ¿eh? Es impresionante la actualidad que tienen estos temas. Y así como el de Claro. Medea, decimos, bueno, el de Antígona, el tema de Antígona, con el debate entre la ley religiosa y la ley civil. Ah, Ahora que se debate sobre el aborto, bueno, ¿a quién debemos obedecer? ¿Eh? claro. Antígona tiene un hermano que muere ante Tebas y el rey Creonte ordena que no sea enterrado. Ajá. Y enterrar a los muertos es el acto de piedad máxima. Y Antígona se debate entre obedecer al rey y no cumplir con su acto de piedad filial, y Claro, dejar a su hermano insepulto, o sepultarlo y enemistarse con el rey. Bueno, ¿no? claro. esta tensión entre dos conceptos distintos resulta muy actual. Muchas veces estamos en Claro, la vida claro. en situaciones en donde debemos elegir entre una y otra alternativa. No podemos quedar bien Sí, siempre con todos, ¿no? Y a veces las bien, decisiones son trágicas, claro. porque Bien. implican la propia muerte. Y en esto de elegir variantes, y hablando de variantes,
¿Cómo entró el ajedrez en tu vida? A ver, el ajedrez entró de mi vida de manera un poco accidental. Yo aprendí a jugar al ajedrez de chiquito, jugaba con mis hermanos. eh, Nunca tuve una formación ajedrecística en serio, nunca fui a un profesor, simplemente jugaba. Eh, bueno, un poco, otro día te cuento la anécdota, parezco Ever Ludueña, ¿no? El día que le gané a García Palermo. Ah, Este, pará, ¿cómo es eso? No, 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 no. no, no, Contámela bueno, hoy. No, no, no. No es un poca día, cosa. no es poca cosa, no es poca cosa. Un día en el barrio yo tenía 12, 13 años, y fuimos al cumpleaños de un chico del barrio, cuyo primo era García Palermo. Que llegó, García Palermo tendría 16 años, no sé, tendría 2 o 3 años más que nosotros, no sé qué edad tiene ¿Qué ahora, año es esto? y te estoy hablando del 60 y pico, 67, 68, por allí. ¿Eh? Y García Palermo vino con un tablero de ajedrez, por supuesto, y puso a todos los chicos en fila y a jugar todos con García Palermo, y todos mirando, porque ya era. Simultánea. No, no eran simultáneas, uno tras otro, pero los Ah, hacía a bolsa a todos en 2, 3 minutos. Iba pasando, se levantaba uno, se sentaba el otro. Este, y yo me senté cuando me tocó el turno y nos empezamos a jugar. Él se dio vuelta, se distrajo, no sé qué, le hice una movida, no se dio cuenta y le hice jaque mate. oh, Este, oh, en un cumpleaños, digo, no es que sabía jugar mejor que él, claro, claro. pero sí me acuerdo la preocupación que tenía y la obsesión que tenía, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba? Y se quedó mirando y le preguntaba al padre. Y a mí no me importaba nada haberle ganado, porque yo jugaba al ajedrez, ya te digo, como aprendemos a jugar al ajedrez, a la generala, al truco y a las damas, y no le damos mucha importancia, ¿no? Claro. Eh, Recordemos García Palermo, título de GM, gran maestro de ajedrez, hoy en día, eh, top mundial en algún momento. Hace unos días estuvo disputando el campeonato italiano, uno de los 10 mejores finalistas del mundo, una de las personas más queridas dentro del ajedrez platense seguramente, sí, y sí, una seguro. gran persona. Sí, sí, seguro, seguro. Pero esto es Pero una bueno, el historia. historial marca El historial 1 marca a que le 0 a gano favor de 1 a Nápoles. 0, que en los enfrentamientos entre nosotros le gano 1 a Está muy 0. bien, Después no le jugaré está bien. nunca más porque me hace puré Claro, muy rápido. está muy bien. Y ahora Y, reapareció, y reapareció el ajedrez de la mano de dos elementos primero. Uno es sí, que yo empecé por razones de mi trabajo, me invitaron varias veces a Europa a dar alguna charla, y como tenía un hijo que le gustaba el ajedrez, a quien le enseñé, y le enseñé primero las reglas nomás, cómo mueven las piezas, claro. y él fue aprendiendo en serio y se dedicó en serio, empecé a traer de regalo ajedrezes artísticos. Así que tengo una Ah, mira. colección linda de ajedrezes que algún día te voy a mostrar. Un Bueno, te ajedrez tomo la egipcio, palabra. un ajedrez griego, un ajedrez que representa la batalla de Waterloo con Napoleón y el comandante Nelson. Bueno, Mira, hay allí como 10 o 12 ajedrezes distintos, que me gustan mucho. te Y tomo con la mi hijo, palabra. bueno, le jugué hasta que a los 9 años no le pude ganar más y dejé de jugarle, por supuesto. ¿Eh? Y, y ahora soy el feliz abuelo de Teo, y que con Claro. él estamos atravesando la misma situación. Él, al principio le ganaba siempre y hace ya como un año que no le puedo ni acercarme unas tablas. Bueno, Eh, el nene estudia. el nene estudia, sí, y claro, el nene tiene, y estudia. tiene, y tiene condiciones.
y tiene Bien. condiciones y tiene chispa. Así que ahora soy no el doctor en letras, sino el abuelo de Teo. Está muy bien, en función del nieto. Está muy bien. De eso es lo Está que más me enorgullezco. muy De él y bien, de está todos muy los bien. demás, lógicamente, ¿no? A ver que no se me Claro. pongan celosos el resto. ¿Tenés Pero en muchos hijos? particular, ¿eh? ¿Tenés muchos Perdóname, hijos? yo tengo 7 hijos. ¿Tenés muchos hijos? 7 Tengo hijos. 7 hijos. Sí, 7 hijos. Bien, bien, Y 8 nietos. claro. Familia Así, numerosa. familia numerosa. Sí, familia numerosa. Bueno, y la cuestión hoy era, vos introdujiste un poco el tema también, cuando hablabas de los ajedrezes que tenés, Sí, que representan diferentes cosas, diferentes estilos. Y la idea era la relación que hay entre el ajedrez y los símbolos, ¿no? ¿Qué tipo de símbolos? bueno, para eso habría que empezar a explicar qué es un símbolo Bien. dónde surgen los símbolos. Ajá. Porque eh, el símbolo es una comparación, pero una comparación polisémica. ¿Eh? ¿Qué es A polisémico? diferencia de una metáfora, nosotros decimos habitualmente en las clases de literatura, nosotros tenemos lo que llamamos una comparación, digo, tus dientes son como perlas. Tengo un elemento Ajá. real, que son los dientes, un elemento con el que los comparo, que son las perlas, por chiquitos, por blancos, por valiosos, y un nexo comparativo, que es el cómo. Esa es una Claro. comparación. En una metáfora impura, yo tengo los dos elementos, pero no el nexo. Tus dientes son perlas. Ajá. Bien, Esa es una entiendo. metáfora. Tengo un elemento real y un elemento figurado. Siempre entre el elemento real y el elemento figurado hay una comparación y hay un conocimiento cabal de qué representa cada uno. Claro, Después, claro. en la metáfora, el elemento real se elide. Yo digo las perlas de tu boca, y no hablo de los dientes, hablo de las perlas de Claro. tu boca. ¿eh? Me sonrieron o esto o aquello. Bueno, ahí tenemos una metáfora pura. Cuando yo menciono una cosa a través de otra, con el cual establezco una relación, un nexo. Bien. Ahora, esa metáfora es normalmente de un solo sentido. Cuando hablo de las perlas de tu boca, me estoy refiriendo a los dientes. Me Sí. estoy refiriendo a los dientes. No es ambigua. No es Está claro ambigua. para todos. No es ambigua. No sé si está claro para todos, a veces hay que pensarlo, a veces hay que Claro. razonarlo, pero en el texto literario hay allí una eh, relación unívoca. Eh, en cambio, el símbolo no tiene esa univocidad. El símbolo es plurisémico, tiene muchos significados, muchos Ajá. significados. Y según el contexto, Bien. yo tengo que interpretarlo. Porque además, el Ujú. símbolo, a diferencia de la metáfora, que la metáfora es una creación del poeta, con qué comparo algo, cómo lo describo mejor, e invento metáforas para describirlo, el símbolo pertenece a una tradición cultural y tiene muchos sentidos. Qué sé yo, yo te digo, el mar. Ujú. Bueno, ¿qué simboliza el mar? Bueno, el mar puede simbolizar el infinito, puede simbolizar la muerte, puede simbolizar la vida, puede simbolizar el más allá, puede simbolizar la incomunicación. Según cómo esté usado en un texto, va a ser el significado que tiene. Vos Claro. sabés que la psicología, a partir de Freud, hablará del inconsciente y de que en el inconsciente aparecen los verdaderos traumas, las verdaderas cuestiones de la persona, que aparecen de manera simbólica.
no se señala en el sueño o en el acto fallido lo que la persona realmente siente, quiere o desea en su inconsciente, sino aparece como un símbolo. Porque esos símbolos, según Carl Jung, que es un discípulo de Freud, habla de lo que denomina el inconsciente colectivo universal. El inconsciente colectivo universal. Hay en todos los hombres, así como en cada uno de nosotros hay un inconsciente, hay algo inconsciente que está vinculado con nuestra historia, con nuestra infancia, hay en todos nosotros un inconsciente colectivo, común a todos nosotros. Toda la humanidad ha atravesado distintas etapas en su evolución y quedan en nuestro interior una serie de símbolos que reaparecen y que hay que saber interpretar. Juan, estos símbolos, según entiendo, no lo tengo claro, ¿no? ¿Es como algo que está aceptado por todos de alguna manera? Pertenecen al colectivo universal, eso desde ya. Ahora, el nivel de comprensión depende de cada uno. Vos seguramente más de una vez habrás soñado que se te caen los dientes o que estás en un ascensor que no para nunca o que la del ascensor es estás llegando a algún lugar y no llegas nunca. Bueno, esos son símbolos. Claro. Símbolos de algún problema que uno tiene, de algo. Claro. Ahora, que los tenemos, todos los tenemos, esos símbolos los tenemos todos en nuestro interior. Ahora, Claro. ¿cómo los interpretamos? Bueno, ahí allá hace falta un especialista, alguien que sepa y que los ponga en contexto. Bien. Porque los símbolos se van formando a través de la historia. Por supuesto, las religiones son creadoras de símbolos. Pensaba en eso, ¿no? Sí, Pensaba en las religiones y en el uso de los símbolos de parte de las religiones. Por supuesto, la estrella de David es un símbolo que todos nosotros interpretamos. La cruz es un símbolo que todos nosotros interpretamos. Puede significar muchas cosas, tanto una como otra. No sé, la media luna del Islam también es un símbolo. Las religiones crean símbolos. La filosofía crea símbolos. La alquimia creó muchísimos símbolos. La masonería creó muchísimos símbolos, trayéndolos de las religiones. En el caso de la masonería, por ejemplo, de la religión egipcia, de la filosofía platónica, va siendo una sucesión de cuestiones que va creando símbolos que a veces aparecen en los textos. El hecho de que un poema tenga 33 cantos, bueno, ¿por qué tiene 33? Porque 33 es la edad de Cristo y ese es un símbolo, y 33 son los grados de la masonería y ese también es otro símbolo. Está muy bien. Entonces, todo eso tiene su simbología. Bien. Has definido entonces lo que sería un símbolo y no recuerdo bien cómo lo llamaste, la diversidad de formas que hay de interpretar. Plurisémico. Ahí está. Plurisémico. Bien. Sí. ¿Y cómo aplica entonces esto en el ajedrez? Bueno, aplica de muchos lugares. Lo primero, vamos a ver si podemos ordenarnos un poco con lo que significa simbólicamente cualquier juego. Tenemos dos tipos de juegos. El juego lúdico, los chicos que juegan a la mamá, al papá, a la cocinita, que es un juego lúdico, o el juego agónico, es decir, que implica una competencia. Bien. El juego agónico es siempre una competencia que implica simbólicamente la lucha contra el destino. Ajá. Desde su origen en
la India, en Persia, en el caso del ajedrez, pero también en Grecia, con otros juegos como el astrágalo, ¿eh? que son a veces de mero azar, no importa si es el juego de azar como nuestra taba, ¿no? Tirar a ver si sale de un lado o del otro. Eh, la Claro. idea, más que la codicia de ganar, es el deseo de enfrentar las adversidades que te pone el destino y Bien. ser dueño de En tu propio esto, destino. en esto del azar va implícita la idea, pienso en los griegos y en otras, ¿no? Sí, Civilizaciones, de el apoyo de los dioses a sí, lo que estoy claro. haciendo, ¿no? Sí, sí. Los dioses, en el caso de los griegos y en el caso de muchas culturas, eh, juegan a favor o juegan en contra, ¿no? Te juegan a favor o te juegan en contra. Por eso el destino es siempre algo impredecible. Y un juego tan lógico como el ajedrez, hablaron ustedes el otro día de ajedrez y matemáticas, con todo lo que tiene que ver de la precisión numérica de la matemática. Sí, pero el jugador que juega, no juega, y también juega contra el contrincante, pero en primer lugar juega contra sí mismo, Oh, contra contra las adversidades que el tablero le depara, contra lo sí, imprevisto. Te movieron un caballo donde no lo esperabas. Bueno, como en tu vida sí, muchas veces nos pasa que nos viene algo que no esperábamos y que hay que saber enfrentarlo. tal Entonces, cual, tal cual. todo este tipo de juegos, por eso hay una novela de Dostoyevsky, justamente El jugador, que, Ujú, eh, que describe la pasión de un jugador de casino, ¿no? Y, ujú. y muestra cómo alguien le ofrece el dinero que podría ganar en el casino para que no haga eso y se dedique a otra cosa. Y no, porque la pasión está en jugar, no es el dinero, no es la codicia. No Claramente, es la es codicia, jugar, no es ganar competir. tanta plata, es vencer el Claro, destino, es ajá, vencer el destino. muy bien, Y en el muy ajedrez bien. es igual, el primer símbolo es este. Yo quiero vencer el destino, yo quiero, no hay jugador, por bueno que sepa antes de empezar que ya ganó. Claro, claro, Como no hay se entiende. persona, por santa que sea, que sepa antes de empezar a vivir que va a ser feliz e inmortal. Este, Qué bueno no, eso. todos tenemos que enfrentarnos con lo inesperado y sabiendo que podemos ganar y que podemos perder, que lo inesperado puede ser irnos en nuestra contra, ¿no? Claro. Entonces ese es el primer símbolo, ¿no? El primer símbolo. Segundo símbolo que está también reflejado en muchas tradiciones, que no en vano las piezas son blancas y negras, ¿eh? Representa la lucha entre el bien y el mal. He visto algunos cuadros de eso, sí. Sí, sí, claro, hay mucho y esperemos poder ver alguno de esto, el bien y el mal, ¿no? Y cómo eh, también los casilleros, blancos y negros, representan el bien y el mal. Eh, el yin y el yang, podríamos decir, en el marco de la cultura china, ¿no? El yin y Claro. el yang, y la unidad que subyace detrás del yin y el yang, porque el bien y el mal, las piezas blancas y las piezas negras, o los cuadros blancos y los cuadros negros del tablero, forman parte del mismo juego, Claro, claro, forman parte de una unidad. Y ahí vamos exacto. a los Sin uno alquimistas o no los hay otro. masones que dicen el tablero, 8 cuadros por lado, son 64 escaques, 6 más 4, 10, el 10 es el símbolo del uno, el uno es la unidad, Qué grande, es la unidad. qué En el uno está representado esta multiplicidad, que son todos los cuadros, pero que son uno en el sentido del destino, ¿no? Entonces, todos genial. estos símbolos van a ir creciendo, van a ir en determinados momentos apareciendo en combinación con otros elementos, como la idea de bien medieval, del hombre que juega su vida
al ajedrez contra la muerte. Sí, sí. Eso, digamos, Jorge Manrique, yo lo recordaba, señala en unas hermosas coplas a la muerte de su padre. El padre era un caballero que luchó contra los moros, tratando de echarlos de España en la época de la Reconquista, y dice, después de haber puesto su vida tantas veces por su ley al tablero, puso su vida al tablero contra la muerte y venció muchas veces hasta que finalmente pierde. Hasta que finalmente pierde. Y tenemos allí que no sé si habrá tiempo de mirar algún pedacito A ver. del séptimo sello, en donde Sí, sí, claro, por supuesto. Berman nos muestra perfectamente esto, ¿no? A ver si A se ver, ¿cómo puede sería? ver. No, tengo que poner primero compartir, espera. Esto. Sí, sí, una escena emblemática de esa película. Bien. Ahí empieza a compartir Ahí la empieza el pantalla. séptimo sello. Vem är du? Jag är död. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått till din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack tillsammans. Hur vet du det? Ja. Jag har sett det på målningar och hört indicier. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack? Det är min sak. Jag har rätt. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, följer du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant? Muy bien. Bueno. A ver si podemos. Ahí está. Ahí volvemos. Bien. Con el fútbol se inventó el engaño. ¿Cómo simular que te quedaste encerrado para ver la Copa Conmebol Sudamericana? ¿Dónde está? Los partidos solo por Silenciar el. Sí, claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, Bueno, Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, una hermosa película, muy llena de símbolos. El hecho de que esta partida de ajedrez se juegue también a la orilla del mar tiene su simbología. El mar es el Era lugar un de la... cruzado, ¿no? Era un El que le cruzado. jugaba la muerte. Él estuvo 10 años en las cruzadas y regresa a Suecia y se encuentra con la muerte, que viene a reclamarlo, y con una gran angustia existencial, porque no encuentra sentido en lo que hace. Por eso las palabras iniciales, que ayer no las pasé porque si no sería muy larga, se habla de un pasaje del Apocalipsis, que se habla justamente del séptimo sello, que es los sellos que se rompen para que se abra el libro de la vida, y cuando se abre el séptimo sello se hace un silencio, que es lo que se llama el silencio de Dios, que en la mística está bien descrito como el momento previo a la iluminación, al sentido del encuentro con Dios, en donde el hombre cree que nada tiene sentido, que refleja el momento en que Cristo en la cruz, antes de morir, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no? El mismo Cristo, Hijo de Dios, en la cruz, elegida voluntariamente, siente la angustia de el abandono de Dios, del silencio de Dios.
Y eso todos los Claro. místicos lo describen de este modo. Y por eso la película es una reflexión sobre el silencio de Dios en un mundo que ha sido azotado por la guerra mundial, y por tantas cosas que han surgido durante el siglo XX, un materialismo excesivo, que hace que Dios quede totalmente oculto, el silencio de Qué Dios. cosa, ¿Eh? Y entonces qué imagen. el cruzado quiere jugar con la muerte, no tanto para ganarle a la muerte y seguir viviendo, sino para ganar tiempo y poder hacer un acto que tenga sentido. Un acto que va a hacer, porque él finalmente logra salvar de la muerte a una familia, ¿eh? Sacrificándose él mismo, yendo él mismo a morir, y evita que muera una familia, que además muy simbólicamente se llaman José, María y Michael, que parece ser la Ah, Sagrada Familia, que son de alguna manera el inicio de una nueva esperanza. claro. Pero la película está llena de estos símbolos y utiliza este símbolo del tablero de ajedrez, de la partida de ajedrez, la muerte, esto que decíamos, la muerte dice muy simbólicamente, eh, el negro, es lo que corresponde, que Es la lo más muerte lógico, dijo. es lo más lógico, maneje el Claro. color negro. Hay otra escena posterior muy interesante también, en donde van a una iglesia que se está construyendo, donde hay un pintor que está pintando un cuadro. Ese cuadro, si vos me permitís, A yo ver, sí. me gustaría mostrarlo, a ver si podemos. Ahí estamos. Ese cuadro es este que está allí, al lado del séptimo sello, la partida de ajedrez, entre el caballero y la muerte. Claro, claro. Es un cuadro medieval que está en una iglesia de Estocolmo, la iglesia de Tevi en Estocolmo, y que cuando el caballero en el séptimo sello llega a esa iglesia se estaba construyendo, y el pintor está pintando este cuadro. Y, Fascinante. y se encuentra con alguien de negro, que él cree que es un sacerdote, y se confiesa, y la confesión la hace en realidad ante la muerte. Qué loco. Y le dice que está jugando una partida con la muerte, y que piensa ganarle, porque ya tiene un movimiento de caballo y alfil que le va a comer la dama. Y ahí empezamos a ver cómo las piezas también tienen cada una su simbología. Que, Ah, bien. que el caballo, que en realidad es el caballero, ¿no? Claro, sí. En inglés no es horse, la pieza No, caballo, ¿no? nadie. Sino knight, que es el caballero. Eh, el caballero es un símbolo muy valioso en toda la literatura, y es el símbolo opuesto al centauro. Hay dos Ajá. imágenes similares. Una es el centauro, esta figura de la mitología con la parte inferior caballo y la parte superior hombre, que representa el dominio de lo instintivo, de lo natural, de la fuerza bruta, de las pasiones más bajas sobre la razón. El centauro representa esto. El caballero, en cambio, es al revés. Es el dominio de la razón sobre la parte animal. Bien. Que sea el caballero el que, en compañía del alfil, tengan una movida que permite derrotar vencer la dama de la muerte, tiene allí una simbología grande, ¿no? Eh, y bueno, y hay allí muchas otras obras y películas y obras literarias, en donde siempre se utiliza el ajedrez y se lo utiliza con estos símbolos, con estos Claro. símbolos.
con el caballo, con la torre, con el alfil, con el tablero, con el contrincante, que es la muerte, que es el bien, que es el mal, el valor polisémico que nos obliga a leer, a interpretar, a hacer lo que llamamos la exégesis. Entonces el ajedrez, y el que sabe jugar al ajedrez, yo lo admiro mucho, justamente porque maneja todas estas cuestiones, ¿no? Maneja muy bien todas estas cuestiones. Fíjate, simplemente a modo de ejemplo, ahora que me pasó, no sé por qué queda tan abajo. Bueno, ¿no? Una serie de grabados, fíjate, a mí me interesaba ver que es del siglo XVIII, Remy Fourcy d'Escarsin, es el pintor Otro que hace un juego con la retrato, muerte, aparentemente. que hace un retrato del doctor C. Y acá hay también una partida contra la muerte. Si se ve, acá está la mano de la muerte, acá atrás está la muerte que se retira espantada, y el médico señala la pieza que logra la victoria. Y uno dice, ¿por qué vence el médico a la muerte? Bueno, esa es la tarea del médico. Estamos justamente en la época racionalista, el descubrimiento de la razón como un poder muy fuerte, que es capaz de vencer incluso a la muerte. La confianza en la razón en esta época era muy alta, y ese cuadro y ese tablero de ajedrez lo representa. Claro. A ver si podemos pasar a otro. Esta es iconografía religiosa nuevamente. A mí me interesaba un poquito en donde por primera vez es una mujer. Esto está en una iglesia, ¿no? Son vitrales. ¿En una iglesia está? Sí, sí. Ambas, en la iglesia de San Andrews, en Noruega. Y esta es la iglesia de Santa Margarita en Jans, en Austria. ¿Por qué? Porque este es un tópico religioso, ¿sí? Nuestra vida es un combate y hay que mover bien las piezas para ganar el paraíso. Otro símbolo interesante, fíjate, hoy hablábamos de la masonería y de la alquimia. Los peones representan siempre, por un lado, el trabajo en equipo. Por otro lado, la humildad del más pequeño. Por eso decimos lo plurisémico. Y coronar al peón, coronar al peón es la resurrección. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque tiene esta cosa el peón, ¿no? La dualidad de ser la pieza más débil, sí, pero poder en ciertas circunstancias especiales quizás convertirse en la más fuerte, o en una réplica de la más fuerte. Sí, 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 sí. Y eso está claramente representado en muchas cuestiones, esto de el peón como la pieza más débil. Bien, el hombre más débil. Pero el hombre más débil muchas veces es el que tiene éxito, o es el que salva una situación, o es el que llega al final de un arduo camino, y este es todo el proceso de perfección espiritual de los místicos. Hay un largo camino de austeridad que te permite llegar a la unión con Dios. Y cuando llegas a la unión con Dios, el peón se convierte en la dama, en la reina. Es una idea esperanzadora y optimista, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso yo no sé si a vos alguna vez no te llamó la atención que el rey, que es el más poderoso en toda monarquía, tiene tantas limitaciones de movimiento, ¿no? Es verdad, sí. En cambio la reina es media casquivana, ¿no? Porque va por acá, por allá, es muy poderosa. corre por todo el tablero. Claro. El rey está muy limitado.
El rey Sí, está muy limitado. Y esta es una angustia que en realidad todos tenemos. Cuanto más crecemos en todos los aspectos de sabiduría, de poder, de dinero, de lo que fuere, más limitaciones tenemos. El que tiene menos limitaciones es el chico, que puede soñar, el claro, peón, que puede claro, soñar, claro. que puede jugar, que puede divertirse. ¿eh? Nosotros, Está cuanto muy más bien. responsabilidades asumimos en la sociedad, y si llegamos al punto máximo, pues ahí todos nos tienen que defender, porque en realidad Mirá vos. nuestras posibilidades, somos útiles solo para perder. Por eso ¡Qué me idea, gustan, por Dios! me gustan mucho las partidas en donde el rey juega alguna función en ataque. Cuando le dan Bueno, jaque, bueno, con rey y claro. peón, y la posición del rey es determinante para el jaque, porque de alguna Bueno, manera te suele, hace, sí, suele pasar, ¿no? sí, Que tal vez tenga algún sentido que en ciertos finales el rey se vuelve una pieza muy importante, yendo al ataque y yendo quizás a ser el que define las partidas, ¿no? La posición del rey en el tablero, sí, ¿no? La agresividad del rey. sí, Quizás tenga que ver un poco con esto que vos sí, decís, ¿no? sí, Pensándolo sí, ahora sí, 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 claro, hacia atrás. seguro, seguro. ¿Ah? Mirá, este otro, este es Este es un muy cuadro conocido. que te va a gustar, ¿ah? Porque es muy interesante, es de Lucas van Leyden, se llama La partida de ajedrez, es del año 1509, eh, y este es una pintura alemana y está jugando un ajedrez que no es el ajedrez tradicional. Si uno presta atención, primero, lo primero que nos llama la atención es que quien juega es una muchacha. Pero si uno presta atención, y a ver si acá esto es un detalle, si uno presta atención al detalle, va a ver que el tablero tiene 8 cuadros de un lado y 12 del otro. Hmm. ¿Ah? De acá tiene Vos los 8 sabés cuadros que tradicionales, pero de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es Vos lo que sabés, se Juan, llamaba que... el ajedrez del mensajero. Mirá, Sí, vos sabés que esta pintura yo la conocía, apareció varias veces en una revista de información de ajedrez bastante conocida, una revista española, pero hasta que no hicimos esta charla previa con vos, yo no había caído en la cuenta de la particularidad sí, del tablero. Sí lo de la joven que jugaba, ¿no? Y sí. ya te digo, es una pintura muy conocida, Mm, pero a pesar de haberla visto muchas veces, sí, nunca me di cuenta lo especial del tablero. sí. Y otro detalle que tal vez es difícil darse cuenta, que es la particularidad de las piezas, porque las piezas no son las tradicionales piezas de nuestros ajedrezes Stoughton, Son las eh, scouts, claro. sino que son otras piezas, porque lógicamente para llegar a los 12 había que sumar 4 piezas extra, Bien. y además de 4 peones más, hay otras piezas que son el bufón, el consejero, el corredor y el mensajero. Y por eso Mira, se llama ajedrez del mensajero, que tiene cada mira. uno de ellos un movimiento particular, distinto, y que se jugó en Alemania durante mucho tiempo, ¿eh? Ah, Casi mira. 600 años. O sea que es Casi real, es un 600. juego real. Es un No juego es real, fruto sí, nada más de claro. la inspiración del cuadro. No, 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 es un juego real. Es un Mira juego real. vos. Como vos sabés, el ajedrez entra a Europa, eh, traído por los moros, que lo ingresan por el sur de España. Por Claro. eso el lugar más apasionado del ajedrez es el sur de España. Granada, Sevilla, todo eso, hay mucho, mucho ajedrez, mucho ajedrecista, Sí, sí, muchos hubo clubes de torneos muy ajedrez. importantes durante décadas, torneos muy importantes que congregaban
a los mejores jugadores del mundo en España, sí, claro. Sí, sí, Bueno, pero sobre todo en el sur, la mención, ¿eh? Porque por ahí claro, está la entra, mención también porque por ahí entra de, el ajedrez. De ahí se expande a Europa, a Italia, a Francia, pero en Alemania le dan un toque particular, porque además el ajedrez no se estabilizó con las piezas y las movidas que nosotros conocemos hasta muy tarde. En sus orígenes, las piezas tenían movimientos distintos, en general más restringidos, y bueno, para darle por eso un poco más de dinamismo, los alemanes le agregaron piezas con otros movimientos. Por eso el corredor es un antepasado del alfil, porque el alfil antes movía un solo casillero. Bueno, ¿eh? Cuestiones para seguir investigando. Más, esto es algo que quería mostrarte también, me parece muy interesante. Estos son grabados que están en libros de pergamino, hechos a mano. Como vos sabés, ajá, hasta la invención de la imprenta en 1553, los libros se escriben a mano y son muy costosos, claro, porque hay claro, que sí. escribir todo a mano en hojas de pergamino y, lógicamente, dentro de ese elemento tan suntuario y tan costoso, se incorporan las ilustraciones, las miniaturas, que en realidad no tiene que ver con la pequeñez, sino con la tinta con que estaban hechas, que es el minio. Estas miniaturas representan, en este caso, una partida de ajedrez entre una dama y un caballero. Entre una dama y un caballero. Y forma parte de un libro. Un libro que no es sobre ajedrez, un libro religioso. Summa de Cassibus Conscientiae, es un libro para los confesores, para que sepan cómo confesar y resolver los casos de conciencia. Bueno, en Impresionante. ese libro hay un grabado de una partida de ajedrez, como para Impresionante. darle mayor interés a la cosa. A ver, acá empezamos con algunos autores más contemporáneos. Boris Dubrov, un pintor ruso de origen judío, contemporáneo, nació en el 79, muy jovencito para mí, ¿no? Me gustaba son dos rabinos jugando al ajedrez, ¿no? Para ver un poco esa universalidad del juego, ese ambiente de recato, de concentración, de espiritualidad. Los rabinos siempre tienen esa cuestión espiritual, ¿no? Lo mismo acá, Claro. una partida de ajedrez en familia, la niña, pero los que juegan son los hombres siempre. Ujú. Este es genial, se llama, este es el nombre del cuadro, El Blanco Abandona, es del año 2012 este cuadro, de Sergio Alejandro Ughi, un pintor italiano. El blanco es el muchacho que está sentado y junto a una ventana está la contrincante que lo ha vencido. El blanco se queda pensando qué fue lo que pasó, que perdí, ¿no? El niño y el gato a sus pies, con cara de derrotados también, seguramente, y el mar de fondo. El Esto mar, que otra vez decimos el el mar, mar ¿no? como símbolo, el mar como símbolo de lo inmenso, del destino, de lo inconmensurable, de lo incomprensible. ¿Eh? Claro. Y el ajedrez como símbolo de la derrota ante el destino. Hummel, un pintor alemán, acá viendo cómo el ajedrez forma parte de una tarea de hombres exclusivamente,
de hombres de alta sociedad, de alta alcurnia, que están allí sentados jugando al ajedrez. Bien. Este, por el contrario, un cuadro más moderno, del año 1929, las jugadoras de ajedrez. Acá ya el ajedrez Este es también muy conocido. se ha convertido en un pasatiempo de dos niñas muy jóvenes que en el piso están jugando su partida. Es muy conocido, muy interesante. Yo siempre pienso que sería muy interesante reconstruir las posiciones para ver si hay allí también alguna simbología en esa posición que está determinada Claro, claro. en el tablero, porque ahí hay algunas Sí, piezas sí. que yo no sé bien cuáles son, ¿no? Ciertamente que tiene que haber un rey de cada lado, pero hay una reina, un alfil y una torre blanca, tal vez. Parece faltar un rey blanco, ¿no? Parece faltar un rey blanco, Sí. sí, No, no no, sé, no, está. Está. ¿eh? Ahí Este está. es el rey. Esta es la Claro, reina, esa es la este es el dama y alfil, ahí está. este es la torre. Qué Tal lindo. vez esa sea. ¿eh? Los negros no se ven con tanta claridad, ¿no? Claro. Bueno, otro Otra pintor, etapa de la ¿no? pintura, ¿no? De la pintura, ciertamente, bien impresionista, o expresionista. Este me encanta, un Uy, el pintor ruso surrealismo. estadounidense, Yo muy soy fanático del surrealista. surrealismo. Bueno, pero fíjate que esto que charlábamos se aplica perfectamente, porque la característica de estos tres cuadros de ajedrez, epa, tres cuadros de ajedrez tenemos allí, en los tres el tablero se prolonga en la mesa, en este caso. ¿eh? Por supuesto, el símbolo del tiempo, allí marcando justamente ese destino inexorable, la muchacha que juega contra un bufón, en este caso, no solo la mesa se corresponde con el mantel en la cuadrícula, sino que la cuadrícula va también en el piso. ¿eh? La partida que estamos jugando sobre el tablero es la partida que estamos jugando en la vida. ¿Mm? Y mucho más interesante todavía, no sé si existirá un ajedrez Circular. redondo, ¿no? Un ajedrez redondo, con las piezas girando allí en un sistema de movidas que no atisbo a descubrir, pero siempre el círculo tiene también su simbología, es la figura Claro, perfecta. claro. El círculo no tiene ángulos, tiene un solo lado. No hay dos lados, hay un solo lado en el círculo y un ángulo que no se puede medir. Y tiene una continuidad, el símbolo es infinito. Claro, claro. Entonces la partida esta es infinita, seguramente. Matisse, Claro, Matisse, otro muy conocido. impresionista francés. Acá la referencia al ajedrez es muy breve, hay allí un tablero. La muchacha está dormida, habrá estado jugando hasta tarde. Hay un tablero con una taza de café y se ha jugado seguramente también su suerte al tablero. Y acá llegamos al Guernica, que me interesaba mucho que podamos Qué charlar algo de extraño él. esto. Bueno, vos sabés que el Guernica lo pinta Pablo Picasso en 1937, después del bombardeo sobre Guernica. Guernica es una ciudad española que en la Guerra Civil Española fue bombardeada por la ayuda entre Franco y los alemanes. Y fue bombardeada y destruida y matadas todos sus habitantes, mujeres, niños, todos. Cuentan que Picasso pinta este cuadro, que además es enorme, es un cuadro enorme, de unas dimensiones impresionantes,
hace una exposición en París con el cuadro y va un militar español. Y el militar español, mirando el cuadro, pregunta quién es la bestia que hizo esto. Y Picasso le responde, ustedes, Muy porque bien. el cuadro representa el bombardeo de la ciudad. ¿Eh? Los bestias son los que bombardearon la ciudad, no los que lo representan. Es un cuadro, por supuesto, lleno de símbolos. El sol como símbolo, o el ojo como símbolo de Dios, eso es un símbolo masón. El toro como símbolo de la violencia descontrolada. Y el caballo con el caballero vencido, con la espada rota. ¿Eh? Acá yo creo que este caballo es un caballo de ajedrez. Picasso es cubista, ¿no? Entonces ahí Sí. no tenemos muchos elementos figurativos, pero la simbología del caballo, la simbología del caballo de ajedrez, es este ideal caballeresco de España que está representado en el Niño Cid, que está representado en el Quijote, que tiene una larga tradición y que la violencia nazi, que la violencia de la derecha más recalcitrante, que está representada en el toro, ha destruido, ha aniquilado. Entonces el cuadro es un cuadro, ¿eh? La madre llorando con su hijo en brazos, ¿eh? La puerta abierta por la que no se puede salir. Es un cuadro muy desesperanzador, muy desesperanzador, muy angustiante y que refleja ciertamente la locura, la barbarie de esa guerra terrible y de ese Claro. hecho terrible de la guerra, ¿no? Que fue el bombardeo de Guernica. Ujú. Y ahí el ajedrez nos mete su símbolo, nos mete su símbolo. Bien. Bueno, y para terminar, y que esto no se haga muy largo, Mario, quiero hacer Bien. referencia a esta novela, La Tabla de Flandes, que es una hermosa novela de un novelista y periodista español, Arturo Pérez Reverte, Ajá. que tiene allí un cuadro, esta es la portada del libro, que tiene un cuadro aparentemente medieval que representa una partida de ajedrez. Y en la novela el ajedrez juega un papel central, crucial. Y mucho juega también el simbolismo, y ya hay un simbolismo más vinculado con la modernidad, porque esta es una novela del siglo XXI. ¿De qué trata la novela? La novela trata de una chica, Julia, que es restauradora de arte. Entonces, Álvaro, que es un galerista, recibe para vender, para rematar en su galería, un cuadro del siglo XV, que es la Tabla de Flandes, de un autor y un cuadro que son falsos. El autor no existe, Fanjuys, y el cuadro este tampoco existe. Son todas creaciones del novelista. La cuestión es que entonces le encarga como es un cuadro muy antiguo, a la curadora que haga la puesta a punto del cuadro, que lo arregle, que lo pinte, que lo restaure, como se dice con el término técnico. La restauradora empieza a trabajar y en la primera página de la novela se descubre que en el cuadro, que muestra a un caballero y a un duque con una muchacha detrás leyendo, jugando una partida, debajo decía, esto en latín, no sé si se ve allí, quis necavit equitem. Eso estaba tapado. Ella, al pasar un algodón con alcohol para quitar la suciedad, quita la suciedad y algo de pintura superficial y descubre esa inscripción. Entonces el cuadro tiene un misterio, porque lo que dice quis necavit equitem
significa ¿quién mató al caballero? Apa. ¿Quién mató al caballero? Entonces le comenta al galerista, a Álvaro, que lo que había descubierto y se ponen a averiguar. Se ponen a averiguar quién eran los personajes representados en el cuadro, quién era el pintor, quién era la mujer, y descubren que el duque, que es el que mueve las blancas, y el caballero, que es el que mueve las negras, son dos amigos. La muchacha de atrás es la esposa del duque, pero había tenido un affair con el caballero. Había tenido una relación amorosa con el caballero. Y que el caballero efectivamente había sido asesinado. No se sabe cuándo, pero 2 años antes de que el pintor pintara el cuadro. Esa averiguación los entusiasma mucho porque piensan que si lo dan a conocer a la prensa, el cuadro va a despertar interés y va a ganar en valor para la venta, para el remate, lógicamente. Entonces empiezan a investigar. Y en la partida, en la posición, allí falta justamente el caballo negro, el caballo representado por el caballero. Entonces, la cuestión es quién se lo comió. Descubren que hay un símbolo allí. Ese caballo que falta es, en realidad, la muerte del caballero, y la pieza que lo comió es la responsable de su muerte. Bueno, van a hablar con un ajedrecista. Allí ustedes tienen una fuente de trabajo también para desentrañar misterios policiales. La novela es una novela policial muy interesante porque de alguna manera tiene un crimen ocurrido 5 siglos atrás que hay que descubrir, para lo cual el ajedrecista propone seguir las reglas del ajedrez retrospectivo, es decir, desentrañar cómo fue la partida desde la posición actual hacia el principio, y un ajedrez tradicional siguiendo los movimientos futuros de la partida. Pero los movimientos futuros de la partida implican muertes que se van produciendo en el marco de la propia realidad histórica de Julia. El primero es Álvaro que muere, asesinado. Bueno, ¿quién mató a Álvaro? Bueno, ¿cuáles son las movidas? ¿Qué pieza está representada por Álvaro? ¿Qué movidas había que hacer para ver quién lo mató? Entonces, la novela, ya te digo, es apasionante porque permanentemente están hablando de las movidas previas y posteriores para desentrañar asesinatos del siglo XV y asesinatos del siglo XXI. Qué loco, me trae ciertas reminiscencias a El Código Da Vinci, tal vez, ¿no? De Dan Brown. Sí, claro. Sí, ciertamente pertenece a esta época y la novela está subida un poco al furor de este tipo de novelas históricas, fantasiosas, ficticias, que tienen mucho atractivo hoy en día, ¿no? Muy bueno. Lo interesante, y no quiero spoilearles la novela para que la lean, es que, y con esto para mostrar también la manera en que el ajedrez sirve de símbolo, hay un personaje, César, que es un anticuario, que había sido el protector de Julia. Julia había quedado huérfana de muy chiquita, él la recibió, la ayudó a estudiar, sigue siendo conocido. Bueno, César es homosexual y está representado en el tablero por 2 piezas. Por dos piezas, una pieza femenina y una pieza masculina, una pieza negra y una pieza blanca. Todos tenemos
en nosotros mismos un aspecto masculino, un aspecto femenino, y las movidas las va realizando en realidad César. Mira, Y se van encontrando pistas en el Museo del Prado, junto a cuadros que aparecen indicaciones de movidas, y esas movidas hay que descubrir qué representan. Bueno, es muy interesante, pero me resultaba interesante sobre todo en este sentido de ver cómo este valor plurisémico del símbolo se aplica para describir realidades muy diversas, muy diversas. claro. Hoy en Habrá que día, leerla. ¿eh? Hay que leerla, Habrá que leerla. habrá que leerla, habrá que leerla. Y habrá que, en todo caso, eh, ganar la partida, Ganar la ganar la partida. partida al destino, Está muy bien. ganar la partida de nuestra existencia, que esa es la partida más importante. Saber que el ajedrez es un símbolo, pero que no sirve de nada si no lo aplicamos a nuestra vida, Claro, ¿no? claro. Esa Yo puedo transversalidad, ser, ¿no? que no lo soy, un magnífico ajedrecista, pero si no sé mover las piezas que componen el mundo que me rodea, eh, pues de nada me vale mover las piezas del tablero. El tablero que Claro, importa es el tablero que está compuesto por mis hijos, por mi esposa, por mi compañero de trabajo, por la vida, ¿ah? Por la muy vida, buena imagen. que se mueven como un tablero de ajedrez muchas veces. Y a veces nos dan jaque mate, a veces nos dan jaque mate. Bueno, pero hay que saber recomponerse de esas situaciones Sí, para la seguro, próxima. para la próxima, desde ya que sí, desde ya que sí. Así que bueno, yo Bueno, no quiero robarles mucho tiempo, Mario, a los está muy eventuales bien. oyentes, pero un poco No, creo invitarlos, que ¿eh? ha sido una charla muy jugosa, realmente. Nos has tirado luz sobre un montón de cuestiones y mezcladas con el arte, ¿no? Sí, Mezcladas con la historia, este, que son muy interesantes para aquellos a los que nos gusta el ajedrez y su transversalidad con la vida, ¿no? sí, sí, claro, Bueno, exactamente. bueno, Bueno, Juan, muchas gracias. eh, no, te iba a pedir si dejas de compartir la pantalla Sí, y nos despedimos porque perfecto. hemos visto mucha imagen, Sí, pero ahí quedó muy claro, por lo menos para mí, lo que es entender sobre un tema. Volviendo al inicio de la charla acerca de lo que es un doctor en algo, sí, ¿no? Doctor en letras en tu caso, ¿no? La sí, verdad que te has explayado sobre el tema de una manera total y muchas veces sucede que hay personas que saben mucho sobre algo y cuesta entender lo que dicen por no bajarlo desde ese tecnicismo al llano, ¿no? Vos lo hiciste muy claro, lo bueno, hiciste muy accesible a todos aquellos que no somos doctos en esto. La ojalá, verdad te agradezco muchísimo. ojalá, y bueno, no, gracias a vos, y bueno, ya te digo, yo no habré sido tan atractivo como la primera chica que habló de literatura, con la locutora, con Sí, su voz magnífica para leer, ¿eh? Andrea, sí, un No abrazo. sé de cine y de ajedrez como Patricio, Patricio, un monstruo. ¿eh? Un monstruo, ¿eh? Pero bueno, yo con mi ajedrez me defiendo lo básico, Estamos de... para ganarle a niños de 6 años, y no más de allí, pero bueno, sobre la aplicación, yo siempre digo a los alumnos una frase latina que en todo caso la podemos aplicar al ajedrez, que A dice, ver, lectio paginae, lectio rerum, lectio hominum. Esto ajá, significa, ¿sería? el que sabe leer las páginas de un libro, sabe leer las cosas
sabe leer los hombres. Mira, Leemos las páginas para poder leer las cosas, para poder leer los hombres. muy bueno. Si en lugar de página ponemos el tablero, el que sabe leer el tablero, el que sabe entender las movidas del tablero, sabe leer las cosas que pasan en el mundo, sabe leer a los hombres, que es lo que importa, que es lo que importa. Juan, Así que bueno, impresionante cariño, lo tuyo. Un cariño, placer tenerte acá, bueno, un honor. y cuando Muchísimas quieran, gracias. acá estaremos. Muchísimas Acá gracias, estaremos. Juan. Gracias. Juan Napoli, doctor en letras, ajedrez y símbolos. Gambito de vida, episodio 4. Muchas gracias.